Serata era un desesperado tonto que fue enviado a un dormitorio para marginados después de romper las reglas escolares. Sin embargo, cuando fue obligado a cuidar de la nueva chica en el dormitorio, lentamente cayó enamorado de ella y trató de animarla. Mientras Serata reparaba la señal del dormitorio una mañana, dos chicas estaban hablando sobre su famoso dormitorio para raros, lo cual recordó a Serata que tenía que salir de ese lugar lo antes posible. Más tarde en la escuela, Serata fue al cuarto de personal para ver a Chihiro, el maestro del dormitorio de 40 años y virgen. La mujer le entregó una foto de su prima menor Mashiro y le dijo que fuera a la estación de tren para recogerla. Cuando se quejó de que no era un Uber, simplemente le acarició la cabeza para calmarlo. Así que después de la escuela, Sarada fue a la estación, y mientras esperaba, notó una chica hermosa sentada bajo un árbol de cerezo, incapaz de resistirse. Lo observó hasta que se dio cuenta de que era la chica que debía recoger. Estaba sorprendido de que pareciera mucho más mayor que en la foto, y luego se presentó y le informó que Chihiro lo había enviado a recogerla. Cuando llegaron al dormitorio más tarde, Masaki, la mujer demasiado extravagante, recibió a Mashiro con una pequeña fiesta. También presente estaba Jin, el playboy certificado del dormitorio. Y el único huésped ausente era el introvertido Geeks Ryunosuke. Y mientras comían, Chihiro les informó que Mashiro estaba transfiriéndose a su escuela como estudiante de arte. Masaki y Jin comenzaron a molestarla, así que Sarada les regañó para dejarla sola. El día siguiente, cuando Sarada iba a irse a la escuela, Chihiro lo puso a cargo de Mashiro, así que subió a su habitación para despertarla. Cuando Mashiro no respondió a sus golpes, entró y quedó sorprendido al encontrar ropa por todas partes. Mientras se preguntaba qué había pasado, vio la computadora de Mashiro y vio que trabajaba en un mangaka. Mientras miraba, notó algo moviéndose debajo de la mesa y se dio cuenta de que Mashiro dormía debajo de montones de ropa. Entonces la despertó y le pidió que se preparara para la escuela. Mientras se arrastraba de debajo de la mesa, Sarada quedó sorprendido porque estaba en modo solo piel. Inmediatamente se dio la vuelta por cortesía y le suplicó que se pusiera algo de ropa. Sin embargo, solo llevaba una camisa a medias y estaba lista para salir sin pantalones hasta que él ayudó a elegir todo su atuendo. Después de eso también tuvo que lavarle la cara y arreglarle el cabello mientras se sentaba, maravillado de por qué no podía hacer cosas básicas por sí misma. Sin embargo, cuando salió del baño con una camisa mojada, se preguntó si lo que decían de los rubios era cierto. Entonces limpió el desastre que había hecho mientras cambiaba de ropa, y una vez terminaron, la tomó y corrió hacia la escuela. Esa noche, Sarada convocó una reunión de emergencia para discutir el cuidado de Mashiro, y terminó siendo puesto permanentemente a cargo de ella. El siguiente día, mientras Sarada hablaba con Masaki sobre no querer su nuevo puesto, Mashiro apareció usando solo una camisa. Sorprendido, Sarada cuestionó su elección de vestimenta, y ella le dijo que Masaki había dicho que le gustaba cuando las chicas iban sin pantalones. Masaki estaba orgulloso de que Mashiro hubiera seguido su consejo, pero Sarada le dijo que dejara de difundir sus ideales degenerados. Más tarde pasaron por una tienda de conveniencia, y justo cuando Sarada se dio cuenta de que estaba sin dinero, notó que Mashiro ya estaba comiendo un pan. Justo cuando comenzaba a reprenderla, notó a su amigo Oyama saliendo de su turno y la llamó. En camino a la escuela, Tsurada oficialmente presentó a Mashiro y Oyama entre sí. Sin embargo, Mashiro le dijo a Oyama que Tsurada era el primer chico con quien había estado, causando que la chica asumiera que habían hecho el tango horizontal. Durante el descanso del almuerzo, su otro amigo, Miyahara, le mostró el número de revista con la entrevista a Jin y Masaki para la animación en la que hicieron juntos, recordándole a Sarada que era talento sin futuro. Justo entonces, Mashiro vino buscándolo para decirle que iría sola a casa después de la escuela, así que le pidió que fuera cuidadoso. Tan pronto como se fue, Mayohara descendió sobre Sarada, queriendo saber qué relación tenía con el malvado A. Sarada aseguró que no había nada entre ellos, y cuando se liberó del agarre de Mayohara, notó que Oyama le daba una mirada fea. Después de la escuela, Mashiro salió de la escuela con una mujer llamada Ayano, y en su camino a casa más tarde, pasó por el lugar de trabajo de Oyama para aclarar las cosas con ella. Más tarde, mientras Sarada estaba en su habitación, Mashiro entró y le pidió que se desnudara. Tomó a Sarada unos segundos superar el shock, pero una vez que lo hizo, se negó a hacer lo que ella pedía. Mashiro entonces explicó que porque estaba luchando para dibujar el cuerpo masculino, su editor, Ayano, le había sugerido que encontrara un musa antes de la fecha límite para el concurso de mangas que estaba escuchando esto. Sarada aceptó ayudar y se quitó la ropa. Sin embargo, cuando empezó a excitarse mientras Mashiro lo tocaba, se arrepintió de esta decisión. Todo empeoró aún más cuando la abrazó. Pero antes de que pudiera ser un desastre, se bajó de él y comenzó a dibujar. Cuando intentó ponerse la ropa nuevamente, le dijo que no lo hiciera porque iban a hacer una noche larga. El siguiente día, Sarada encontró a Oyama sacando la basura, y ella le aseguró que ya no estaba enojada con él. Su conversación pronto cambió a Mashiro, y él dijo que su dedicación para perfeccionar su manga le recordaba a Oyama su empuje para convertirse en actriz de voz. Al escuchar esto, Oyama se sonrojó, así que inventó una excusa para apresurarse. Cuando regresó adentro, notó un libro de arte sobre la mesa, y mientras admiraba la imagen, Mashiro apareció y le dijo que había dibujado esa imagen.
Al mirarlo en sorpresa, Jin, quien acababa de entrar, le pidió que mirara la portada del libro, que lo hizo y quedó sorprendido al ver el nombre de Mashiro. Curioso, subió a buscar información sobre Mashiro en internet y quedó sorprendido al descubrir que era una pintora mundialmente famosa. Esa noche, mientras Sarada caminaba hacia su habitación después de bañarse, escuchó a Jin hablando por teléfono con un editor que creía tener un guión mejor para la próxima animación de Misaki. Cuando Jin colgó, Sarada se acercó a él y admitió que después de descubrir quién era Mashiro, no pudo evitar sentirse insignificante. Después de todo, no tenía talento excepcional ni habilidad y era solo el errand boy de Chihiro que recogía gatos como cartas Pokémon. Jin entonces lo sorprendió ofreciéndole cuidar de sus gatos y a Mashiro para que pudiera mudarse de Sakura-Zu, pero Tsurada permaneció callado. Viendo esto, Jin le dijo que si no se hacía cargo de su vida, solo terminaría siendo un fracasado patético. Enfadado, Serata juró que demostraría a Jin que estaba equivocado, y al marcharse a su habitación, chocó con Chihiro, pero rechazó reconocerla. Una vez en su habitación, envió un correo electrónico a Ryunosuke pidiendo ayuda para convertirse en programador de juegos, pero se retiró medio conversación. El siguiente día en la escuela, comenzó a colocar carteles para un cuidador, y así Aoyama ofreció ayudarlo. Unos momentos después, ella regresó con Mashiro, quien le pidió que saliera con ella ese fin de semana, pero él la rechazó y le dijo que invitará a Jin en su lugar. Después de que Mashiro se alejó, Aoyama preguntó a Sarada si era prudente dejar a Mashiro sola con un encantador como Jin. Y Sarada le dijo que no le importaba. Cuando llegó el fin de semana, un Masaki alterado informó a Sarada que Jin estaba llevando a Mashiro a un motel de amor. Chihiro les dijo que dejaran de preocuparse, agregando que probablemente era investigación para el manga de Mashiro, pero Sarada le dijo a ella que confiar en Jin con una chica era como confiar a Luffy con la cocina. Siguiendo esto, él y Misaki rastrearon el teléfono de Mashiro al centro comercial con la ayuda de Ryunosuke y comenzaron a seguirlos como Sherlock y Watson de bajo presupuesto. Cuando Misaki intentó confrontarlos, Sarada la golpeó contra un pilar para detenerla. Justo entonces, Aoyama, quien estaba en su descanso laboral, los vio. Rápidamente la llevaron a esconderse con ellos y cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo, inventó una excusa para irse. Una vez solos de nuevo, Misaki dejó caer sus sentimientos y admitió que le gustaba Jin. Más tarde, siguieron a Jin y Mashiro al motel de amor, pero Misaki se fue porque no podía soportar verlos juntos. Por otro lado, Sarada decidió defender el honor de Mashiro y trató de darle un puñetazo a Jin, pero en cambio recibió uno y se desmayó. Cuando despertó más tarde, estaba en una de las habitaciones con Mashiro, quien le informó que Jin se había ido. Entonces comenzó a desvestirse para darse una ducha, y Tsurada comenzó a preocuparse. También le regañó por irse a un motel con un hombre, pero Mashiro dijo que solo lo había hecho porque estaba haciendo investigación para su manga. Cuando le preguntó por qué estaba ahí, Tsurada no sabía cómo responder y solo lo miró como un idiota. Más tarde, mientras dormía, Tsurada llamó a Jin y trató de hablar con él sobre Misaki, pero Jin admitió que no estaba listo para enfrentarla. La conversación cambió a Mashiro, y Tsurada admitió que ver cómo se centraba en su manga lo hizo darse cuenta de cuánto faltaba. Dijo que tomaría control de su vida y la haría mejor en lugar de quejarse de lo mal que era. El siguiente día, tomó el primer paso informando a Mashiro sobre sus planes de mudarse de Sakura-Zu, pero prometió que seguiría cuidándola hasta entonces. Días después de que Sarada terminó de empacar sus cosas, brevemente recordó cómo Mashiro se había lanzado a terminar su manga después de que le dijo que se iba. Más tarde en la tarde, Masaki vino al pasillo para mostrarle a Sarada a Mashiro porque estaba vestida con un kimono. Sin embargo, en lugar de complacerla, el idiota le preguntó por qué estaba vestida así. No aguantando su estupidez, Misaki se escapó dramáticamente, así que Mashiro la siguió después de llamarla Dinwit. Mientras trataba de averiguar su error, Jin se acercó y le dijo que su falta de juego era el motivo por el cual estaría soltero para siempre. Luego le entregó un yukata que Misaki había preparado y explicó que quería celebrar Tanabata. Desafortunadamente, la celebración fue interrumpida por una repentina lluvia esa noche. Mientras Sarata secaba el cabello de Mashiro, recibió una llamada de Mayano. Después de colgar, anunció que su entrada al concurso de mangas había sido rechazada. Sarada inmediatamente trató de consolarla sobre su primera derrota, pero terminó diciendo todo lo incorrecto, así que ella se fue. Al darse cuenta de su error, salió corriendo del dormitorio y se sentó en el parque bajo la lluvia para reflexionar sobre ello. Jin más tarde la encontró con un paraguas, y mientras hablaban, admitió que se sintió aliviado cuando escuchó lo que Mashiro dijo. Jin no lo juzgó por esto porque también celaba a Masaki, cuya nueva animación había sido bien recibida. En su lugar, le dijo a Sarada que era normal que personas como ellos se sintieran inferiores frente a talentos como Masaki y Mashiro. Cuando regresaron al dormitorio, Sarada encontró algunos libros de programación fuera de su habitación. Más tarde aprendió que eran de Ryunosuke, quien afirmó que ya no los necesitaba.
El siguiente día después de la escuela, Ayano llegó como Dominic Toretto para recoger a Sarada y llevarlo a un café. Allí, le mostró a Sarada el borrador de Mashiro y le dijo que había sido rechazado debido a su final. Mientras Tsurada ojeaba, se dio cuenta de que había escrito sobre ellos, pero en su historia, ella era la que abandonaba a Sakurazu. Ayano explicó que le había pedido a Mashiro que cambiara el final, pero ella se negó, insistiendo que era lo que Tsurada quería. Al escuchar esto, Tsurada regresó al dormitorio a la habitación de Mashiro, y mientras se quedaba fuera de la puerta, le expresó su corazón. Sin embargo, Mashiro no respondió, así que entró a la habitación y la encontró dormida frente al ordenador. Cuando se acercó, vio que había cambiado el final de su manga, y esta vez ninguno de ellos abandonó el dormitorio. En ese momento, Ayano llamó a Mashiro, así que Sarada contestó el teléfono. Ella le dijo que si Mashiro cambiaba el final de su manga, sería publicado. Cuando él mencionó a Mashiro, ella comenzó a llorar pero admitió que no sabía por qué. Sarada entonces la consoló, y justo cuando le dijo que celebraría su debut, Jin y Misaki irrumpieron, aprovechando que estaban ahí. Sarada anunció que permanecería en el dormitorio y se disculpó por todos los problemas que había causado al querer mudarse. En respuesta, Misaki lanzó confeti para celebrar su permanencia, y después de pasar un tiempo con Mashiro, todos bajaron a cenar. Weeks later, Sarada revisó las calificaciones de Mashiro y descubrió que era la definición de belleza sin cerebro. Solo hablas idiomas de fracaso. Cuando Jin entró en la habitación, le suplicó que lo ayudara a tutorizar a Mashiro para su examen de maquillaje. Todavía hablando, notó que Mashiro estaba tratando de trabajar en su storyboard de manga, así que le arrebató el papel. Mientras comenzaba a decirle cuán serio era la situación, Masaki, la female Tarzan, se colgó en la habitación a través de la ventana. Luego le preguntó qué estaban haciendo todos, y después de que Sarada explicara la situación, sugirió que Mashiro memorizara las preguntas anteriores. Sarada no pensó que Mashiro pudiera hacerlo, pero ella lo sorprendió gracias a su memoria fotográfica. Esa noche, mientras las chicas jugaban videojuegos, Sarada y Jin se sentaron a la mesa del comedor hablando, y Sarada le contó a Jin que estaba participando en un concurso de diseño de juegos. Sin embargo, antes de poder entrar en detalles, Misaki llegó y lo arrancó para jugar un partido contra ella. El siguiente día, Sarada llevó a Mashiro a la escuela para que tomara sus exámenes, y mientras esperaba en otra clase, Oyama entró. Entonces intercambiaron saludos y hablaron sobre sus razones para estar en la escuela durante el descanso de verano. Sin embargo, la conversación fue interrumpida cuando Oyama sintió hambre, así que Sarada le ofreció un pan. El momento que tomó el pan, su alarma sonó, así que le dijo a Sarada que tenía que ir al trabajo. Pronto después de que se fue, Mashiro se acercó a Serata y le mostró que había aprobado sus exámenes. Esto lo hizo caer de rodillas en lágrimas porque nunca en 1.000.000 de años su vieja mente funcionaría así. En el camino de vuelta al dormitorio pasaron por el lugar de trabajo de Oyama y cuando vieron que estaba a punto de desmayarse, Sarada corrió a su lado. Entonces llevaron a Oyama a un parque cercano, donde Oyama intentó convencer a Sarada de que estaba bien, pero él argumentó que no lo estaba. Cuando le recomendó que se tomara un descanso del trabajo, Oyama le dijo que no podía, y reveló que su padre le había cortado financiamiento porque quería ser una actriz de voz. Su falta de fondos significaba que no podía pagar su alquiler más, así que Sarada sugirió que se mudara a Sakurazu, ya que era mucho más barato. Días después, ella se mudó a Sakurazu, y después de una bienvenida festiva por parte de Masaki, aprendió sobre el acuerdo entre Mashiro y Sarada. Inmediatamente expresó su disconformidad y dijo que él tomaría el control. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Mashiro era mucho para manejar. Con el paso de los días, finalmente se adaptó y Tsurada utilizó el tiempo libre para trabajar en su propuesta de juego. Una noche, Mashiro entró de repente a su habitación y se metió en la cama con él, pero Tsurada se puso nervioso y se movió al suelo. Desde allí, preguntó cuándo se publicaría el primer volumen de su manga, y después de que se lo dijera, preguntó si le gustaría comprarlo juntos. Cuando comenzó a hablar sobre lo emocionado que estaría por su debut, se dio cuenta de que había caído dormida, así que bajó a la cocina. Sorprendentemente encontró a Oyama durmiendo en la mesa del comedor, y cuando intentó despertarla, ella le pegó en la cara. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se disculpó y explicó que había caído dormida mientras practicaba para su próximo recital. Justo entonces recordó que tenía deberes de limpieza, pero Tsurada le dijo que olvidara eso y se acostara. Por alguna razón, esto enfureció a Oyama, así que se echó a perder y comenzaron a discutir. Cuando intentó salir, tropezó con Jin, quien la molestó aún más probando sus líneas con ella, así que le expulsó a ambos. El siguiente día, después de que Oyama regresara de su práctica de recital, hizo la cena y fue a buscar a los demás. Sin embargo, encontró a Mashiro dormida, así que llevó su plato y tomó la camisa colgada en la espalda de la silla para arreglarla. Mientras lo hacía, Mashiro bajó, así que Oyama le pidió que extendiera su ropa sucia. Sin embargo, Mashiro notó que parecía cansada. Mientras tanto, en la habitación de Jin, Tsurada expresó su preocupación por cómo Oyama estaba tomando demasiadas cosas a la vez. Jin explicó que era porque no estaba acostumbrada a tener un sistema de apoyo, pero aseguró que cambiaría eventualmente.
Cuando Sarada se levantó para irse, accidentalmente pisó un libro de práctica de Osaka University, así que preguntó a Jin por qué lo tenía. Jin explicó que quería asistir a una escuela de arte en Osaka y le pidió a Sarada que no se lo dijera a Masaki todavía. Algunos días después, mientras Sarada trabajaba en su propuesta, Mashiro vino a decirle que Oyama estaba actuando extraña. Cuando fue a verificar, vio que había caído cerca de la puerta y corrió a su lado. Esto atrajo la atención de los demás, y cuando Sarada se dio cuenta de que Oyama estaba enferma, la puso a dormir y fue a hablar con los demás. Todos estaban preocupados por ella, pero acordaron que no sería prudente dejarla asistir a su recital en ese estado. Mashiro fue la única que sintió que Oyama no debería faltar al recital, así que rogó y logró convencerlos de cambiar de opinión. Sin embargo, cuando intentaron salir del dormitorio, Shihiro apareció, y tan pronto como supo que Oyama estaba enferma, prohibió que se fueran. Por supuesto no los escucharon. Y mientras Mashiro y Sarada llevaban a Oyama al taxi esperando, Jin mantuvo a Chihiro para impedir que la siguiera. Unos minutos después, llegaron al lugar, y después de que Oyama entró, Mashiro y Sarada esperaron fuera hasta que comenzó a llover. Inmediatamente buscaron refugio en una tienda de conveniencia, y mientras estaban ahí, Sarada vio que la revista con la portada de su manga estaba en venta. Cuando se la mostró, la chica no la miró porque estaba demasiado ocupada preocupándose por Oyama. Una hora o así después, el recital de Oyama terminó. Pero cuando salió, Tsurada y Mashiro escucharon a una chica culpando a Oyama por el fracaso de su grupo. Después de que la chica se fue, Tsurada se acercó a Oyama, quien se desmoronó y comenzó a culparse como la chica había hecho. Sarada le dijo que había hecho lo mejor que pudo y le aconsejó que no dejara que un fracaso la hiciera dudar de sí misma. Así que se aferró a él mientras lloraba su corazón. El siguiente día, cuando Oyama despertó, se sorprendió de ver a Mashiro durmiendo a su lado. Sin embargo, cuando Sarada subió con su desayuno, notó que Oyama estaba hablando con su osito de peluche y se puso avergonzada. Después de bromear un poco, le dio la sopa de pollo que había traído y le dijo que Mashiro había pedido permiso para dejarla ir al recital. Mientras seguía hablando, Mashiro despertó, así que a Oyama agradeció que hablara en su defensa y por cuidarla toda la noche. También dijo que estaba renunciando a cuidarla porque era demasiado para manejar. Mashiro no le importó y pronto volvió a dormirse. Algunos días después, Yuko, la hermana menor de Tsurada, apareció de repente en el dormitorio y tuvo la mala suerte de ver a Mashiro deslizarse hacia Mashiro después de resbalar en una pulpa de plátano. Unos momentos después de que Sarada la hubo vestido, llamó a sus padres para averiguar por qué Yuko estaba allí. Su madre le dijo que era porque había convencido a Yuko de que estaba demasiado ocupado jugando hogar con malvados y no quería volver a casa. Después de que su madre colgó, Yuko y Mashiro se acercaron a él para preguntar quién era la otra persona. Él presentó a Yuko a Mashiro como su hermana menor. Pero antes de que pudiera presentar a Mashiro a Yuko, la chica le dijo a Yuko que pertenecía a Sarada. Yuko asumió de inmediato que estaban en plan 50 sombras de Grey y Sarada casi se desmaya. Momentos después, Oyama regresó del trabajo buscando a Tsurada, pero se encontró con Yuko aferrada a él. Al darse cuenta de que ella malinterpretaría, Tsurada explicó rápido que Yuko era su hermana. Por otro lado, Yuko creyó que Oyama era otra de las mujeres de Tsurada y empezó a intentar arrastrarlo de vuelta a casa. Al entrar al pasillo se sorprendieron al hallarlo inundado, y fue entonces cuando Mashiro le dijo a Tsurada que el baño se había roto hace un rato. Esa noche, en la cena, Sarada notó que Yuko tenía un grano de arroz en la mejilla, así que lo quitó y se lo comió. Mashiro presenció esto y trató de recrearlo, pero Oyama le prestó atención a ella, no a Sarada, como esperaba. Finalmente, Jin se levantó, diciendo que iba a ducharse, pero Sarada le informó que el baño estaba fuera de servicio. Al final todos fueron a un balneario, y allí, Sarada y Jin oyeron a Yuko hablar maravillas de los sorprendentemente grandes atributos de Mashiro. Jin decidió molestar a Sarada y preguntó en voz alta en qué chica pensaba. Al oír esto, Oyama llamó a Sarada, advirtiéndole que no guardara ninguna imagen mental para su sesión de calcetín más tarde. Esto hizo que Yuko acusara a Oyama de intentar seducir a su hermano, pero Oyama lo negó. Yuko empezó a quejarse de que era la única con cuerpo de pasarela, pero Jin le aseguró que un día sería una embajadora de melones, lo que la hizo feliz. Días después, cuando Sarada entró a su cuarto y vio que las chicas lo habían convertido en un salón, le preguntó a Yuko cuándo pensaba volver a casa. Ella le dijo que aún no estaba lista y le pidió que la llevara a salir para explorar la ciudad. Al oír esto, Mashiro y Oyama se unieron. Pero Yuko pasó la mayor parte del tiempo intentando, sin éxito, demostrarle a Mashiro que era la favorita de Sarada. Finalmente, fueron al templo a rezar, y al bajar las escaleras, Oyama tropezó. Por suerte, Sarada la atrapó, causando un breve momento incómodo antes de que ambos saltaran. Cuando Sarada intentó disculparse, Oyama lo interrumpió y señaló que Cosa 1 y Cosa 2 habían desaparecido.
Tras buscarlos por unas horas, Sarada los encontró, y después de pagar a un vendedor enojado por la manzana caramelada que Mashiro le quitó, regresaron al dormitorio. Al día siguiente, al dejar a Yuko en la estación de tren, ella le dijo a Sarada que solicitaría ingreso a su escuela. Más tarde esa semana, Sarada recibió 2 cartas, una de los coordinadores de diseño de juegos, informándole que daría una presentación el día 31, y la segunda de un desconocido, pidiéndole que les enseñara sobre el amor. Mientras estaba en su cuarto, intentando averiguar quién había enviado la segunda carta, Mashiro entró y le hizo la misma pregunta que la carta. Al darse cuenta de que ella era la remitente, él se preguntó por qué de repente le interesaba el negocio de Cupido. Mashiro explicó que Ayano le había dicho que no podía escribir sobre amor si no lo entendía, así que esperaba que él pudiera ayudarla. También mencionó que habría una reunión el día 31 para elegir su nueva serialización, ya que también era el día de la presentación de Sarada. Él le dijo que no podía ayudarla, así que ella se ofreció a asistirlo con su presentación. Justo cuando él le aseguró que podía hacerlo solo, Oyama entró y regañó a Mashiro por estar en el cuarto de Sarada sin pantalones. Mashiro no vio el problema, así que Oyama le dijo que los perdedores vírgenes como Sarada solían excitarse demasiado al ver piel expuesta. Luego intentó sacar a Mashiro de la habitación, pero ella se negó, diciendo que aún no había aprendido sobre el amor. Por supuesto, Oyama asumió que era el amor sucio, pero Tsurada explicó rápidamente que era el que involucraba al corazón. Aún así, Oyama insistió en que Mashiro saliera, pues su presencia era una distracción. Tsurada le aseguró que no lo era. Pero fue interrumpido de repente cuando esa aspirante a Spider-Man, llamada Misaki, entró de nuevo por la ventana tras chocar con Sarada. Él echó a las 3 chicas y luego le envió un mensaje a Ryunosuke pidiéndole consejo para su presentación. Ryunosuke solo le dijo que practicara frente a los demás, así que eso fue lo que hizo. Durante los siguientes días trabajó sin parar en su presentación, e hizo más simulacros. Cuando el día de la presentación finalmente llegó, Mashiro le dio un amuleto de la suerte, que había comprado el día anterior, así que él le dio las gracias y se fue. Sin embargo, al llegar al lugar, estaba hecho un manojo de nervios y terminó tartamudeando como un tonto cada vez que le hacían una pregunta, rechazado. Así que regresó al dormitorio, un chico triste, y se sentó afuera a llorar hasta que Mashiro lo encontró. Él le aseguró que estaba bien, y cuando supo que su nuevo manga sería serializado, se sintió aún peor que antes. Sin que él lo supiera, Oyama había escuchado su conversación con Mashiro y sabía que había fallado. Así que cuando él subió a su cuarto, ella fue a informar a Jin y Misaki. Los dos decidieron entonces que él necesitaba animarse. Así que Misaki irrumpió en el cuarto de Sarada con una caja llena de trajes de baño porque su actividad elegida era nadar. Cuando Jin y Oyama llegaron, Jin le pidió a Oyama que eligiera un traje de baño para ella. La chica se mostró reacia porque no creía que una fiesta en la piscina fuera lo que Sarada necesitaba. Sin embargo, él le dijo que no le importaba, así que ella cedió. Como era tarde y todas las piscinas estaban cerradas, se colaron en la piscina de la escuela. Después de jugar un rato, hicieron una pausa para comer hot pot, pero nunca llegaron a hacerlo porque apareció un guardia de seguridad. Lograron despistar al hombre, y mientras corrían a casa, fuegos artificiales explotaron en el cielo. Sarada le dijo entonces a Oyama que presentaría otra propuesta porque no era de los que se rinden. La semana siguiente, Sarada despertó y encontró que Misaki y Mashiro habían grafiteado toda su habitación con personajes de un anime en el que Misaki había estado trabajando. Cuando les dijo que salieran para poder prepararse para la escuela, Misaki reveló que había quitado las pilas de su despertador, así que él gritó de frustración. Esa noche, durante la cena, una invitada inesperada llamada Rita pasó por el dormitorio para ver a Mashiro y le dijo que había venido a llevarla de vuelta a Inglaterra. Dijo que el futuro de Mashiro estaba en la pintura, no en el manga, pero Mashiro no estuvo de acuerdo. Cuando ella siguió insistiendo en que Mashiro regresara con ella, Mashiro la echó del dormitorio, pero Sarada la trajo de vuelta para que no muriera de frío. Sin embargo, mientras ella se bañaba, no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta, ya que Mashiro no la quería allí. Justo entonces, ella regresó usando una toalla, así que, para evitar que su barra se calentara, le metió la camisa de Mashiro en las manos. Una vez vestida, miró alrededor de la habitación y afirmó con confianza que Mashiro había dibujado la mitad de los dibujos en su pared. Sarada se sorprendió de que pudiera saberlo solo con mirar, así que ella explicó que estaba muy familiarizada con el estilo artístico de Mashiro porque estudiaron arte juntas. Sin embargo, mientras Mashiro se convirtió en la Picasso de su generación, ella dejó de pintar por razones personales. Por curiosidad, Sarada preguntó cómo le había ido a Mashiro en Inglaterra, y Rita le dijo que Mashiro era una persona abrumadora. Advirtió que si él permanecía al lado de Mashiro, terminaría roto como ella. Sus palabras dejaron a Sarada sintiéndose de cierta manera, así que pasó la noche pensando en ellas y en Mashiro antes de quedarse dormido. Cuando despertó la mañana siguiente, encontró a Rita encima de él, y antes de que pudiera quitársela, Oyama entró en la habitación. Ella asumió de inmediato que él estaba haciendo cosas cultas y se negó a escuchar cuando él intentó explicar lo sucedido.
Sus voces pronto atrajeron a los demás, y mientras todos expresaban sus opiniones sobre la situación, Ryunosuke salió de su cuarto para decirles que se callaran. Todos se sorprendieron al verlo, y como Mashiro y Sarada nunca lo habían visto antes, hizo una presentación formal. Incluso en clase todos lo miraban como si fuera un alienígena, pero a él no le importó y siguió haciendo lo suyo. Cuando la profesora empezó a quejarse de la falta de concentración de Ryunosuke, Aoyama escribió un mensaje, preguntándole a Sarada si estaba de acuerdo con que Mashiro se fuera. Sarada no respondió, pero la pregunta lo siguió molestando el resto del día. Después de clases se encontró con Mashiro en el dormitorio, pero la chica no le habló y lo llamó idiota estúpido, ya que creía que él estaba de acuerdo con el plan de Rita de llevársela. Para rectificar la situación, le envió un mensaje al día siguiente, explicándole que estaba de su lado, no del de Rita, y ella le creyó. Esa tarde, después de clases, una emocionada Misaki propuso que se unieran para hacer algo para el festival escolar. Tras mucha deliberación, decidieron montar un espectáculo espectacular, y Sarada fue nombrado director. Más tarde esa semana, mientras seguían trabajando en su show, Ryunosuke sorprendió a Rita observando a Sarada y le dijo que era hora de que hiciera sus maletas y se fuera. Era evidente que no le agradaba, así que le aseguró que las cosas no saldrían como ella quería. Rita le dijo que no dijera cosas de las que no estaba seguro, pero Ryunosuke la sorprendió diciendo que ya había descubierto cuál era su asunto. Al día siguiente, el grupo se reunió en la azotea para almorzar y discutir el progreso de su trabajo. Jin les informó que habían encontrado un problema. La escuela les exigía hacer una presentación antes de permitirles montar el espectáculo. Si no lograban convencer a los encargados, no se les permitiría montar el espectáculo. Justo cuando le dijo a Sarada que él haría la presentación como director, Ryunosuke informó al grupo que también había tenido un pequeño problema. Este problema involucraba la secuencia de arte, y él sentía que si no mejoraban su juego, no terminarían la producción a tiempo. Mashiro prometió duplicar sus esfuerzos, pero Ryunosuke señaló que ella ya estaba trabajando horas extras. Misaki se ofreció a ayudar, pero él le dijo que aún tenía su propia parte que completar. Al oír esto, Sarada empezó a culparse, pero le pidieron que no lo hiciera, ya que él ya estaba dando lo mejor de sí, como el resto. De camino de vuelta a clase, se encontraron con Tadebayashi, el presidente del consejo estudiantil, y su novia, Saori. Tadebayashi y Jin parecían tener algo pendiente, y Jin le preguntó al presidente por qué hacía que su grupo diera una presentación. Tadebayashi afirmó que era porque quería mantener la singularidad del festival de su escuela, y aconsejó a Jin que no empezara a hacer suposiciones sin sentido. Después de que Tadebayashi y Saori se fueron, el grupo le preguntó a Jin cuál era su asunto con Tadebayashi, y él dijo que no se llevaban bien porque eran como el agua y el aceite. Esa noche, mientras Sarada, Mashiro, Ryunosuke y Aoyama caminaban hacia su dormitorio, Sarada les dijo que necesitaban encontrar a alguien que ayudara a Mashiro con el arte. Mashiro sugirió a Rita como posible candidata, pero Sarada no creyó que Rita aceptaría. Justo entonces Rita apareció, así que fueron a preguntarle y tal como Sarada predijo, ella dijo que no. Mashiro no podía entender por qué, así que le recordó a Rita cuánto amaba pintar. Cuando empezó a elogiar sus habilidades, Rita se enfadó y le dijo que era la última persona de quien quería oír esas palabras. Resultó que Rita guardaba odio hacia Mashiro porque, mientras aprendían arte con su abuelo, Mashiro sobresalía más que ella, así que ella lo dejó. La única razón por la que había animado a Mashiro a ser mangaka en primer lugar era que esperaba que fracasara. Después de oír lo que dijo, Ryunosuke le dijo que si canalizaba toda la energía que usaba para ser una hater de primera en otra cosa, tendría éxito. Rita intentó responder, pero Ryunosuke había dominado el arte de despreciar, así que al final ella se sintió abrumada y huyó. Sarada y las chicas fueron tras ella de inmediato, y cuando la encontraron sentada en un parque, Sarada fue a hablar con ella. Le transmitió algo de la sabiduría del maestro Uguay y logró convencerla de hablar con Mashiro. Durante su charla con Mashiro, se disculpó por todas las cosas hirientes que dijo y prometió que había terminado de estar resentida por el hecho de que su talento era mediocre. La conversación terminó con un abrazo y Mashiro diciéndole que aún quería ser su amiga, aunque tuviera el potencial de ser una Karen. En los días siguientes, Rita se unió al grupo para trabajar en el espectáculo y prepararse para la presentación. Cuando el día finalmente llegó, Sarada hizo la presentación y recibió la aprobación de los superiores. Mientras celebraban el éxito esa noche, Rita se burló de Ryunosuke, haciendo que él corriera de vuelta a la seguridad de su habitación. Luego le dijo a Sarada que aún no había cambiado de opinión sobre llevarse a Mashiro, pero prometió no volver a mencionarlo hasta después del festival. Cuando la semana del festival finalmente llegó, continuaron trabajando en el espectáculo, y una tarde, Sarada oyó a Rita hablar por teléfono. Le dijo a la persona al otro lado que su vuelo a Inglaterra partiría la última noche del festival cultural. Por la forma en que hablaba parecía que se llevaría a Mashiro con ella. Cuando Sarada intentó irse, la vieja casa lo delató. Así que Rita terminó la llamada de inmediato y le dijo que Mashiro definitivamente regresaría a donde pertenecía. De camino a la escuela al día siguiente, Sarada intentó preguntarle a Mashiro sobre lo que Rita dijo, pero fue interrumpido por su amiga
Cuando fue a la sala de preparación más tarde ese día, se sorprendió al encontrar a Ryunosuke vestido de sirvienta. Aoyama se lo había impuesto, y la única razón por la que vino a la escuela era porque Rita había tomado su habitación y se negaba a irse. Luego empezó a trabajar en su espectáculo y le dijo a Sarada que sentía que a la escena final le faltaba algo. Sarada estuvo de acuerdo, pero dijo que no sabía qué hacer para mejorarla. Así que Ryunosuke sugirió que asistiera a un seminario de un desarrollador de juegos llamado Kazuki para inspirarse. Siguiendo su consejo, Sarada fue al seminario, pero solo lo dejó sintiéndose aún más confundido. Mientras estaba afuera, intentando ordenar sus pensamientos, Mashiro se acercó y le dijo que había visto a Jin y Misaki coqueteando. Sorprendido, le pidió que lo guiara, y cuando llegaron, se sorprendieron al encontrar a Misaki espiando a Jin. Resultó que la persona que Mashiro había visto con Jin era su exnovia Fuka, quien también era la hermana mayor de Misaki. Fuka quería volver con Jin, pero él la rechazó, así que ella preguntó si tenía algo que ver con que él fuera a la escuela en Osaka. Al oír esto, Misaki salió corriendo, así que Mashiro y Sarada fueron a buscarla. Cuando la encontraron, Sarada le preguntó si se sentía bien. Ella admitió que se alegraba de que Jin hubiera rechazado a su hermana, y añadió que ya había hablado con Jin sobre su elección de escuela, lo que sorprendió a Sarada. Cuando ella se fue, Sarada regresó a la sala de preparación, y después de revisar el funcionamiento de su espectáculo, descubrió el problema e inmediatamente convocó una reunión de emergencia. Explicó al grupo lo que sentía que la escena necesitaba y cómo esperaba ejecutarlo, y todos estuvieron de acuerdo en que su idea era buena. Después de esto, todos se pusieron a trabajar implementando el concepto y no terminaron hasta altas horas de la noche, cuando se fueron a la cama. Sin embargo, Sarada yacía en la cama sin poder dormir, así que cuando Mashiro le envió un mensaje pidiéndole verlo, él salió corriendo de su habitación sin pensar. Para su sorpresa, ella estaba sentada fuera de su puerta y quería dormir en su habitación, así que él la dejó entrar. Mientras yacían juntos, Mashiro preguntó de repente si ella también lo había herido como a Rita, lo que lo hizo pensar. Sin embargo, se dio cuenta de que era solo su complejo de inferioridad lo que nublaba su juicio. Cuando finalmente decidió hablar, se dio cuenta de que Mashiro se había quedado dormida y decidió hablar con ella más tarde. Unas horas después, el grupo llegó a la escuela, y después de preparar todo entre bastidores, Misaki reunió a todos para un último canto grupal. Cuando llegó el momento de que comenzara el espectáculo, Aoyama, vestida de chica gato, subió al escenario y presentó el show a la audiencia. También les indicó que levantaran sus barras luminosas cada vez que una escena requiriera mover a los personajes. Esta parte emocionó mucho al público, y siempre lo hacían con alegría hasta que llegó el momento del movimiento final, que les exigía gritar su amor. Todos sintieron que era demasiado vergonzoso hacerlo, pero Mashiro sorprendió a todos al levantarse y agradecerles en voz alta. Misaki la siguió de inmediato, pidiéndole a Jin que la quisiera a ella en lugar de a Fuka. Rita fue la siguiente, pidiéndole a Ryunosuke su dirección de correo electrónico, y esto pareció animar al público, así que todos empezaron a gritar sus pensamientos. Continuaron hasta que el personaje principal se potenció en pantalla y derrotó al villano malvado, haciendo que el público estallara en aplausos. Con el espectáculo terminado, la pandilla subió al escenario para el telón final, y el público los ovacionó por un trabajo bien hecho. Más tarde, mientras Jin y Misaki cargaban el coche con el equipo, Jin sacó a colación lo que ella dijo en el pasillo, y luego le dio un collar que había querido darle desde hacía tiempo. Cuando intentó ponérselo, la chica tonta casi se ahoga porque notó que Mashiro se subía a un coche con Rita. En ese momento, Aoyama fue a decirle a Sarada que no encontraba a Mashiro y Rita por ningún lado. Él dedujo de inmediato que habían ido al aeropuerto. Y cuando Aoyama preguntó por qué no intentaba hacer la escena cliché del aeropuerto, él le dijo que no tenía sentido. Sus palabras molestaron a Aoyama, así que ella lo agarró por el cuello y empezó a criticar su supuesto ego masculino. Sarada argumentó que solo estaba respetando los deseos de Mashiro, aunque no quería que se fuera. Así que Aoyama le dijo que se recompusiera y fuera a rogarle a Mashiro que se quedara. Luego se separaron, buscando a Mashiro, creyendo que aún estaba en la escuela, pero Misaki llegó en su coche para recogerlos, explicando que ella ya había partido hacia el aeropuerto. Cuando llegaron al aeropuerto, Sarada corrió hacia Mashiro, y después de abrazarla, le suplicó que no se fuera. Fue tan expresivo que los que estaban a su alrededor empezaron a aplaudir y animarlo. Pero se sintió avergonzado porque Mashiro le dijo que Rita era la única que se iba. Rita luego se burló de él por dar el primer paso hacia el Sim Dome, pero Sarada no lo apreció y se quejó de que ella lo había engañado desde el principio. Rita argumentó que era culpa suya por creerle, y mientras ella hablaba, los demás llegaron. Para su sorpresa, Ryunosuke le dio un trozo de papel con su dirección de correo electrónico, pero dijo que no le interesaba esa enfermedad devoradora de cerebros llamada amor. En respuesta a esto, Rita de repente lo besó en la mejilla, sorprendiendo a todos antes de irse. Mientras estaban afuera viendo despegar su avión, todos tuvieron una reacción diferente, pero Sarada notó que Mashiro estaba inusualmente callada. Cuando preguntó por qué, ella dijo que era porque su corazón había estado latiendo fuerte desde que él le pidió que no se fuera, y cuando ella preguntó si así se sentía el amor, Sarada no supo cómo responder. Sin embargo, tuvo un sueño loco al respecto, así que durante su descanso para almorzar al día siguiente, siguió pensando en ello.
Sus pensamientos fueron pronto interrumpidos por Jin, quien llegó de repente y le mostró las encuestas de su espectáculo. La retroalimentación general fue positiva, y Sarada estaba más que feliz de oír esto. Jin luego preguntó sobre su nueva propuesta de juego, y Sarada le dijo que la había presentado poco después de terminar el trabajo en su espectáculo. Justo entonces Aoyama y Mashiro llegaron, y después de que Mashiro se sentó entre los chicos, Misaki también apareció de repente. Tan pronto como Jin la vio, fingió estar dormido. Así que la chica loca intentó despertarlo con un beso como si fuera la bella durmiente, pero él la esquivó, ya que su plan fue frustrado. Ella le entregó el almuerzo que le había preparado, y al abrirlo, todos se sorprendieron de su presentación. Mashiro, sin embargo, se quedó mirándolo por alguna extraña razón. Más tarde, en la clase de educación física, la amiga de Aoyama le aconsejó de repente que le confesara sus sentimientos a Sarada, pero Aoyama no supo qué decir. Después de clases, se encontró con Jin, quien estaba frente a su casillero con una carta de amor. Al abrirla, descubrieron que en realidad era un formulario de registro de matrimonio de Masaki. Aoyama felicitó inmediatamente a Jin por su inesperado matrimonio, y él le dijo que no tenía ninguna gracia. Luego le entregó 2 entradas para una obra de Navidad y le dijo que las usara a su favor. Esa noche, Mashiro entró en la habitación de Sarada mientras él se cambiaba y como sabía que ella no venía a mirar sus abdominales dibujados, le preguntó qué quería. Ella dijo que quería que él le enseñara a hacer un bento y luego lo arrastró a la cocina antes de que pudiera negarse. A los pocos minutos de la lección, Mashiro se cortó, así que él la llevó a Chihiro para que la revisara. Chihiro aún se aseguró de golpearle la cabeza por ser tan estúpido como para dejar que Mashiro manejara un cuchillo. Por eso, cuando Chihiro se fue, él le dijo a Mashiro que se olvidara de cocinar y se concentrara en su manga, así que la chica regresó a su habitación. Una hora más tarde, vio a Ayano salir del dormitorio, así que se acercó a ella y los dos fueron a un restaurante a hablar. Allí, Ayano le dijo que Mashiro había cambiado mucho en los últimos días. Sarada estuvo de acuerdo y señaló lo extraño que era que ella quisiera cocinar, dado que en el pasado todo lo que le importaba era su manga. Ayano luego preguntó qué versión de Mashiro prefería, haciendo que sus mejillas se calentaran antes de que él admitiera que le gustaba la Mashiro de antes. Cuando regresó a casa esa noche, encontró una carta de la compañía de videojuegos esperándolo, pero después de leerla su emoción se desvaneció, justo cuando arrugaba la carta. Notó que Mashiro lo observaba, así que le preguntó por qué estaba allí con un delantal en lugar de trabajar en su manga. Mashiro respondió que había terminado su trabajo, pero él comenzó a regañarla, llamándola holgazana. Según él, se suponía que debía haber empezado otro dibujo en lugar de probar cosas nuevas como una influencer de TikTok en ciernes. Para su sorpresa, Mashiro le dijo que si quería que ella se concentrara, él debería dejar de aparecer en su cabeza de vez en cuando para distraerla. Como no supo cómo responder, fue a su habitación, y fue entonces cuando recordó que olvidó darle la invitación a la fiesta de fin de año que Ayano le había encargado. Antes de que pudiera decidir si ir a dársela o no, Misaki bajó por su ascensor improvisado vestida de santa traviesa. Cuando Sarada preguntó qué quería, ella le pidió que subiera a su habitación ya que tenía algo que discutir con él. De camino, se encontró con Aoyama y le suplicó que lo acompañara a ver a su loca residente, así que ella lo hizo. Para su sorpresa, Misaki no hizo ninguna de sus travesuras y les pidió que no estuvieran en el dormitorio en Nochebuena. Ella dijo que quería confesarle sus sentimientos por última vez, ya que él había ignorado todas sus confesiones anteriores. La pareja accedió a su petición, y después de que salieron de su habitación, Aoyama invitó a Serata a la obra de Navidad. Serata aceptó, diciendo que se encontraría con ella después de dejar a Mashiro en su fiesta de Navidad. Días después, Mashiro intentó arreglar las cosas con Sarada ofreciéndole su bollo favorito, pero él la regañó de nuevo. Después de que ella se fue corriendo, Jen salió de su habitación y le dijo a Sarada que había actuado como un imbécil de primera clase. Al día siguiente, Tsurada abrió su puerta y encontró otro bollo de Mashiro esperándolo. Chihiro también apareció en ese momento, así que le aconsejó a Tsurada que hablara con Mashiro en lugar de tratarla como si no existiera. Sintiendo culpa, Tsurada intentó pedir más consejos, pero la mujer ya había empezado a alejarse. Solo se detuvo un momento para decirle que se esperaba que todos abandonaran el dormitorio por las vacaciones. Unos días después, era Nochebuena, y mientras Sarada se preparaba para llevar a Mashiro a su fiesta, otra carta llegó para él. En lugar de abrirla, se la metió en el bolsillo. Cuando llegaron a la editorial, Mashiro intentó hablar con él, pero Tsurada no le dio la oportunidad y la dejó con Ayano. Un rato después, se encontró con Aoyama junto a una fuente en el parque, y tras superar la sorpresa de verla tan arreglada, los dos se dirigieron al teatro para la obra de Navidad. Cuando la obra concluyó, decidieron dar un paseo, y mientras caminaban, Aoyama le dijo a Serata que tenía una audición el día de San Valentín. Serata se alegró de escuchar esto, y justo cuando le deseaba buena suerte, ella le informó que su padre le había instruido que regresara a casa si fallaba. Era evidente que no le gustaban estas posibilidades, pero ella eligió poner una cara valiente y le dijo a Serata que una vez que pasara la audición, le diría algo.
Justo entonces, Ayano llamó a Surata para informarle que Mashiro había desaparecido, así que Surata salió corriendo a buscarla. Un rato después, Surata localizó a Mashiro en el parque, y cuando le preguntó por qué había dejado la fiesta, Mashiro le dijo que era porque quería que él probara un postre. Al ver que sostenía un plato, Sarada comenzó a regañarla por lo que consideró una decisión estúpida. Mashiro argumentó que no había hecho nada malo y explicó que solo quería animarlo porque él parecía triste y enojado. Al escuchar esto, Sarada se dio cuenta de que se estaba comportando como un imbécil, así que se quitó la chaqueta y después de ponérsela sobre el hombro tomó el postre y se lo comió. Cuando terminó, la abrazó y le suplicó que nunca más saliera sin supervisión. También prometió estar siempre allí para ella y le dijo que no se preocupara por nada más que por su manga. Justo entonces, Aoyama, que los había estado observando en silencio, finalmente se acercó y le entregó la carta de Tsurada, que él había dejado caer al salir corriendo. Después de tomarla, Tsurada decidió abrirla y se alegró al ver que había pasado a la siguiente etapa. Cuando regresaron al dormitorio esa noche, encontraron a Misaki llorando, y ella les dijo que Jin la había rechazado a pesar de todos sus esfuerzos. Al día siguiente, durante el desayuno, Chihiro les dijo que tenían que salir del dormitorio al final del día. Sin embargo, ninguna de las chicas había hecho planes para las vacaciones. Dos lo habían olvidado por completo, y la otra había estado demasiado ocupada tratando de conquistar a un playboy, así que Chihiro le pidió a Sarada que las llevara a casa con él. Cuando llegaron a su casa familiar más tarde ese día, la siempre dramática Yuko lo acusó de iniciar un harén. Después de que todos se calmaron, Sarada le preguntó a Jin qué había pasado entre él y Masaki el día anterior. Jin explicó que hizo un uno reverse al confesarse a Masaki. Sin embargo, le dijo que no estaba listo para una relación y le pidió que esperara hasta que se convirtiera en un hombre digno de su amor. Luego le pidió a Tsurada que cuidara de Masaki por él, ya que viviría con Tatabayashi por el momento. Más tarde, después de la cena, Yuko fue a hablar con Tsurada sobre el examen de ingreso, diciendo que su padre no quería que Haru lo tomara. Justo cuando ella le suplicaba que hablara con el viejo molesto, el hombre entró y le dijo a Yuko que solo haría los exámenes sobre su cadáver. Al día siguiente, Sarada hizo una presentación simulada para su madre y las chicas, y después de que le dieron sus comentarios, regresó a trabajar en su propuesta. Mientras hacía eso, Mashiro habló con Masaki e intentó entender la relación con Jin. Masaki le admitió que quería salir con Jin, pero sentía que su trabajo como productora de anime estaba creando una brecha entre ellos. Esto llevó a Mashiro a preguntar si a Jin no le gustaba que ella hiciera anime, y Masaki no supo cómo responder. Unas horas más tarde era hora de cenar, pero Yuko estaba profundamente dormida por estudiar, así que su madre le dijo a Sarada que hablara de nuevo con su padre sobre dejar que Yuko hiciera los exámenes. Después de esto, Sarada fue a bañarse, y mientras reflexionaba cómo plantearle el tema a su padre, el hombre entró. El primer pensamiento de Tsurada fue huir, pero cuando recordó que Yuko contaba con él, se quedó donde estaba y habló con él. Finalmente convenció a su padre de cambiar de opinión y prometió que si Yuko reprobaba los exámenes, se aseguraría de que se inscribiera en otra escuela. En Nochevieja, la madre de Sarada los llevó a las montañas para ver el amanecer. Mientras hacían esto, Yuko le agradeció a Sarada por hablar con su padre, y luego Nisaki anunció que seguiría haciendo manga. Esto motivó a los demás a gritar también sus deseos, y unos días después, la madre de Sarada los dejó en la estación de tren para que pudieran regresar a su dormitorio. Poco después de regresar, Sarada revisó su presentación para asegurarse de que todo estuviera en orden. En ese momento, Aoyama fue a la habitación de Masaki para ver cómo estaba, y vio que la chica loca estaba eufórica por la cafeína. Después de revisar su trabajo, Aoyama preguntó si podía usarlo para su audición, y Masaki le dio el visto bueno. Al día siguiente, las chicas le desearon buena suerte a Tsurada, ya que su presentación estaba programada para después de clases, y él les aseguró que no fallaría. Más tarde en la escuela, sorprendió a Misaki espiando a Jin, quien estaba con Tadebayashi, así que le animó a acercarse a Jin y hablar con él. Cuando ella se negó, él mismo se acercó a Jin y le preguntó cuándo tenía la intención de regresar al dormitorio. Jin dijo que sería después de sus exámenes, lo que provocó que Tadebayashi se quejara, ya que ya estaba cansado del gorrista. Justo entonces Sori se unió a ellos, y casi de inmediato Tatebayada se puso rojo, así que Jin los molestó. Sin embargo, admitió que estaba un poco celoso de su relación. Luego se despidió. Entonces, Sarada regresó con Misaki, y mientras caminaban, ella le dijo que haría lo mejor que pudiera, luego salió corriendo como la loca que era. Después de esto, Sarada se fue a su presentación y lo hizo mucho mejor que la última vez. Después de su presentación, le informaron que sería emparejado con Kazuki, y esto lo hizo extremadamente feliz. Tan pronto como salió del lugar, envió un mensaje de texto a sus amigos para compartir la buena noticia, y le ofrecieron una cena de celebración esa noche. Después de la cena, Sarada cumplió su promesa y fue a ayudar a Aoyama a practicar sus líneas, pero cuando llegaron a la parte donde los personajes tenían que confesar sus sentimientos, se pusieron muy nerviosos. Durante ese tiempo, Mashiro solo observó a los dos y no pudo evitar sentir celos. Así que al día siguiente le dijo a Ayano que había comprado libros para ayudarla a entender mejor el amor.
Unos días después, los amigos de Oyama intentaron convencerla de que se le confesara a Sarada, pero ella se negó, diciendo que dañaría su relación. Sin embargo, cada vez que él la ayudaba a practicar sus líneas, ella no podía evitar considerar confesarle sus sentimientos de verdad. Las semanas de San Valentín llegaron pronto, y Yuko llegó para quedarse en el dormitorio con ellos hasta que hiciera su examen de ingreso. Como de costumbre, la chica habló de Tsurada y sus chicas, empezando por Oyama durante la cena, pero Tsurada le aseguró que no eran pareja. Cuando Mashiro vino a pedirle que le secara el pelo, Yuko empezó a decir tonterías de nuevo porque Mashiro solo llevaba una toalla. En lo que a ella respectaba, él estaba secretamente con Mashiro, y no importaba lo que Sarada dijera, ella se negó a cambiar de opinión. Al día siguiente, sin embargo, le dio a Sarada una caja de chocolates, y mientras se iba a hacer sus exámenes, le aconsejó que eligiera entre Mashiro y Aoyama. Al día siguiente, siendo el día de San Valentín, Tsurada le deseó buena suerte a Aoyama mientras ella salía temprano del dormitorio para prepararse para su audición. Un rato después, Mashiro bajó completamente vestida y Tsurada se quedó sin palabras, ya que no esperaba verla así. Sin embargo, se dio cuenta de que era demasiado bueno para ser verdad cuando notó que había olvidado ponerse los calcetines. Luego intentó revisar su bolso para asegurarse de que no había olvidado nada, pero Mashiro se negó, diciendo que tenía algo importante dentro. Más tarde en la escuela, mientras la clase continuaba, Mashiro le envió un mensaje de texto a Sarada, pidiéndole que se encontraran en el tejado después de clases. Tan pronto como terminó de leer el mensaje, dedujo que ella quería darle chocolates. Después de clases, Sarada no pudo despedir a Oyama porque estaba de turno de limpieza y de camino se encontró con Masaki y Sori. Masaki llevaba algunos chocolates, así que él supo que eran para Jin y le deseó suerte antes de irse. No había ido muy lejos cuando recordó que se suponía que debía encontrarse con Mashiro en el tejado, así que intentó apresurarse a volver adentro. Justo entonces, Oyama lo llamó para decirle que llegaba tarde porque los trenes se habían detenido debido a un accidente. Luego le dijo que lo esperara fuera de la estación y mientras se apresuraba hacia la puerta, le dejó un mensaje de voz a Mashiro pidiéndole que se quedara en clase en lugar de en el tejado porque llegaría tarde. Por suerte, se encontró con Mayahara en la puerta, y después de que le contó lo sucedido, el chico le pidió que subiera a la parte trasera de su bicicleta. Mayahara luego salió disparado hacia la estación de tren. Pero como el cardio no era lo suyo, se rindió en el camino y dejó a Sarada para que terminara el trabajo. Cuando Sarada llegó a la estación, le pidió a Oyama que subiera a la bicicleta detrás de él, y mientras iban al lugar, Oyama se le confesó a Sarada. Sin embargo, ella afirmó que había estado haciendo ensayos de última hora. Una vez que se fue apresurada, Sarada regresó a la escuela para encontrar a Mashiro todavía en el tejado, lo que lo sorprendió. Después de disculparse por llegar tarde, Mashiro le entregó una caja de chocolates, y él admitió que lo había estado esperando desde que recibió su mensaje. Luego le pidió que se tomaran de la mano mientras caminaban a casa, pero cambió de opinión al segundo siguiente. Cuando Sarada preguntó por qué, ella explicó que su corazón galopaba más rápido que un caballo. Al escuchar esto, él admitió que su corazón hacía lo mismo y luego le tomó la mano. Días después, Sarada se reunió con Kazuki para discutir su propuesta de juego. Y mientras la revisaban, Kazuki sugirió que Sarada hablara con Mashiro y le pidiera que hiciera más dibujos para él. Después de la reunión, Sarada regresó al dormitorio, y cuando vio a Oyama, ella le preguntó si podía acompañarlo a revisar el resultado del examen de Yuko. Sarada agradeció la compañía, y como Mashiro era una pegajosa de nivel 5, pidió unirse a ellos. De camino a la escuela, Sarada habló con Mashiro sobre dibujar más imágenes para su juego, y la chica aceptó felizmente. Cuando llegaron a la escuela, el lugar estaba abarrotado, así que Tsurada se abrió paso para encontrar el número de examen de Yuko. Desafortunadamente, no pudo encontrarlo. Así que la llamó para compartir la triste noticia, lo que la dejó muy decepcionada, ya que él no era bueno con las cosas emocionales. Colgó rápidamente la llamada, pero antes de que pudiera irse con las chicas, Tadabayashi y Sori se acercaron a ellos. Mientras hablaban, Tadabayashi le informó a Sarada que Jin fue aceptado en la Universidad de Osaka. Sin embargo, planeaba irse sin despedirse de Masaki. Cuando mencionó que estaba en la escuela finalizando cosas, Tsurada le pidió a Oyama que regresara al dormitorio para buscar a Masaki mientras él y Mashiro iban a entretener a Jin. Cuando encontraron a Jin, Tsurada sugirió que fueran al tejado a hablar. Una vez allí, Tsurada comenzó a intentar convencer a Jin de que hablara con Masaki antes de irse, pero el chico actuó como si no supiera de qué estaba hablando. Su comportamiento molestó a Sarada, así que le dio un puñetazo para intentar refrescar su supuestamente confusa memoria. Por supuesto, Jin se negó a quedarse quieto y recibir la paliza, así que contraatacó usando a Sarada como saco de boxeo. Dijo un montón de cosas mientras lo golpeaba, incluyendo el hecho de que, al igual que Central Sea, tenía problemas de compromiso. Después de que se apartó, Sarada le informó que Masaki estaba en camino, pero Jin le aseguró que el gnomo de jardín no aparecería. Él sabía esto porque había estado intentando contactarla durante días, y ella lo había ignorado. En ese momento, Oyama llegó al dormitorio y se apresuró a contarle a Masaki lo que estaba pasando, pero tal como Jin había predicho, ella se negó a ir con ella.
Cuando Aoyama le preguntó su razón, ella le contó sobre cuando eran más jóvenes y Jin solía seguirla como un cachorro perdido. Durante ese tiempo, él se enamoró de ella, pero ella era demasiado densa para reconocer esos sentimientos. Fuka entonces se aprovechó de su dolor, y después de convertirse en el hombro para llorar, comenzaron a salir. Finalmente, él terminó con Fuka porque todavía tenía sentimientos por Masaki, pero aún se negó a salir con ella porque todavía no estaba listo. Cuando terminó su historia, Aoyama le dijo que se arrepentiría si no hablaba con Jin antes de que se fuera, y cuando se dio cuenta de que Misaki no iba a escucharla, la agarró y saltó por la ventana. Un rato después, llegaron al tejado, pero como algunos profesores los habían seguido, Tsurada, Mashiro y Aoyama usaron sus cuerpos para mantener la puerta cerrada. Durante ese tiempo, Jin y Misaki hablaron, y Jin admitió que había elegido ir a Osaka para poder convertirse en un escritor digno de estar a su lado. También le dio un anillo de promesa. Pero antes de que las cosas se pusieran muy emotivas, los profesores se abrieron paso hasta el tejado. Luego le pidieron al grupo que bajara. Pero una vez que pasaron por la puerta, Jin encerró a los profesores en el tejado. Cuando regresaron al dormitorio más tarde, Chihiro les informó que la junta escolar había decidido derribar el dormitorio al final del año escolar. Después de su anuncio, celebraron una reunión en el dormitorio, y Chihiro reveló que los habían enviado a casa por las vacaciones porque se había traído a un contratista profesional para inspeccionar el lugar. El contratista aconsejó que el dormitorio fuera derribado porque el edificio era una reliquia antigua. Luego les aconsejó que estuvieran preparados para mudarse. Y después de que se fue, Serata les dijo a los demás que no podían aceptar la decisión de la junta con los brazos abiertos. Jin y Ryuminosuke tuvieron que recordarle que eran meros estudiantes, y como tales, nada de lo que dijeran o hicieran podría revertir la decisión de la junta. Viendo que tenían razón, se retiró a su habitación, y cuando Mashiro vino a verlo, prometió seguir cuidándola sin importar dónde terminara. Mientras seguían hablando, uno de los gatos comenzó a golpear algo, así que Mashiro lo recuperó y vio que era una fotografía antigua. Sarata reveló que la foto había sido tomada poco después de que se mudara a Sakura-Zu y decidió compartir su historia con ella. Dijo que el día que se mudó, Masaki, que estaba escondida en su armario, casi lo asustó de muerte cuando lo acusó de ser un ladrón. Tsurata explicó que él era el nuevo residente, sus voces habían atraído a Chihiro, pero la mujer no se quedó para averiguar qué había pasado porque se apresuraba a una fiesta. Cuando Jin salió, le dio la bienvenida a Sarada y después de presentarse se fue. Misaki luego obligó a Sarada a jugar videojuegos con ella, pero se excedió en su visita, así que Sarada decidió dormir en el comedor. De camino, Ryunotsuke apareció de repente, asustándolo muchísimo. Después de que desapareció en su habitación, casi de la misma manera en que apareció, Sarada comenzó a preguntarse si se había mudado a una casa embrujada. Justo entonces Chihiro vino a verlo y explicó que Ryunosuke no era un fantasma sino un compañero residente. Ella le dijo que había presenciado un avistamiento raro, ya que Ryunosuke nunca salía de su habitación, y luego le dio la dirección de correo electrónico de Ryunosuke en caso de que quisiera comunicarse con él. Cuando Ryunosuke regresó a su habitación más tarde, Misaki ya se había ido, pero como era una plaga, apareció unos momentos después. Cansado de su alboroto, decidió ir al parque, y mientras estaba allí, encontró otro gato callejero, el cual llevó de vuelta al dormitorio consigo. Al intentar colarse en el dormitorio, fue descubierto por Jin, quien le dijo que no había problema en que se quedara con el gato, que podía adoptarlo. Luego se dirigieron a su habitación, y al abrir la puerta, Sarada recibió una explosión de confeti en la cara porque Masaki quería organizarle una fiesta de bienvenida. Al día siguiente posaron para la fotografía que Mashiro había encontrado y como Ryunok no se había presentado, Masaki lo añadió digitalmente con Photoshop. Cuando Sarata terminó de contar su historia, él y Mashiro fueron a comer algo y mientras estaban allí, los demás se acercaron para unírseles. Resultó que todos ellos, incluyendo a Ryunosuke, estaban bastante preocupados por el destino del dormitorio, así que acordaron trabajar en equipo para poder salvarlo. El primer paso que dieron fue intentar reunir suficientes firmas para evitar la demolición, pero la única persona que firmó su petición fue Mayahara. Durante su descanso para almorzar, el grupo se reunió para discutir su falta de progreso, y cuando Ryunosuke llegó, les entregó las actas de la reunión de la junta. Sarada y Aoyama se sorprendieron al saber que había hackeado los archivos de la escuela para obtenerlas. Pero Ryunosuke les aseguró que su hackeo era el menor de sus problemas al leer las actas preliminares. Descubrieron que el contratista había aconsejado demoler el dormitorio en los próximos 5 años. Sin embargo, los altos mandos habían decidido acelerar la demolición porque no querían que Mashiro continuara viviendo en Sakura-Zu. Según Ryunosuke, la junta creía que Mashiro había dejado de pintar porque la residencia del dormitorio la influenciaba. Tras escuchar esto, Sarada salió furioso, diciendo que confrontaría a esos viejos estirados, pero Ryunosuke y Aoyama fueron tras él. Ryunosuke le dijo que no fuera impulsivo, y le recordó que ni siquiera debían saber lo que se discutió en la reunión. Cuando señaló que solo había una solución, Sarada se negó, diciendo que no enviaría a Mashiro lejos. En ese momento, Mashiro se acercó a ellos para preguntar cuántas firmas necesitaba, y después de que Sarada le explicó que el libro debía llenarse, ella se fue.
Prometiendo hacerlo una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Ryunosuke reanudó lo que decía y le dijo a Sarada que enviar a Mashiro lejos era su única opción. Sarada se negó a su sugerencia, y esto enfureció a Ryunosuke, así que arremetió. Le recordó a Surata que Jin y Nasaki estaban a punto de graduarse, y que Aoyama se iría del dormitorio una vez que saliera el resultado de su audición. Pasara o no, sus palabras calaron hondo, pero a Ryunosuke no le importó, y les aconsejó que crearan recuerdos mientras aún pudieran, en lugar de pasar sus últimos días recolectando firmas. Mientras tanto, Rita, quien se había enterado de la situación por Mashiro, envió un mensaje a Ryunosuke, pero Mai-chan, su asistente virtual, le dijo que él estaba ocupado. Por curiosidad, Rita le preguntó a Mei-chan si sabía por qué Ryunosuke actuaba de esa manera, ya que no quería meterse en problemas. La chismosa Mei fingió un mal funcionamiento y comenzó a recapitular el pasado de Ryunosuke. Según ella, Ryunosuke solía tener algunos amigos con quienes decidió crear un juego. Las cosas habían ido bien al principio, pero surgieron problemas cuando Ryunosuke comenzó a regañarlos y a quejarse de cada error que cometían. El satélite no oficial de Vegapunk no había entendido por qué no podían resolver problemas simples, y debido a su comportamiento, los demás comenzaron a distanciarse, eventualmente tomando caminos separados. Esa noche, cuando Aoyama y Sarada regresaron al dormitorio, fueron recibidos por Mashiro, quien le dio a Aoyama una carta que había llegado para ella. La carta era el resultado de su audición, y después de leerla, informó a sus amigos que había fallado. Cuando Sarada intentó consolarla, ella le aseguró que estaba bien y prometió seguir ayudándolos con su misión de salvar el dormitorio hasta que fuera el momento de irse. Poco después de decir esto, Misaki se acercó a ellos con un disfraz de oso y les dijo que quería que usaran disfraces de animales cuando salieran a recolectar la siguiente tanda de firmas. Al final, ella fue la única que usó el disfraz, y mientras acosaba a los estudiantes para que firmaran la petición, Rita llamó a Ryunisk, no se anduvo con rodeos y le dijo que no dejara que su orgullo y su inteligencia destruyeran la única amistad que tenía. Después de esta conversación, Ryumi Namsuke decidió hacer algo. Así que al día siguiente, los demás se enteraron de que había publicado sobre su problema en el tablón de anuncios en línea de la escuela. También dejó un libro de peticiones en la sala de computadoras para que cualquiera que viera su publicación lo firmara, y cuando sus amigos lo encontraron, corrieron a agradecerle. Con su motivación restaurada, duplicaron sus esfuerzos para conseguir todas las firmas necesarias para su petición. Una tarde durante un examen, Tsurada notó que Aoyama estaba llorando. Sus compañeros y el profesor también lo notaron y se preocuparon. Así que Tsurada se ofreció a llevarla a la enfermería, creyendo que probablemente no se sentía bien. Cuando llegaron allí, Aoyama le aseguró que estaba bien, pero como él estaba preocupado, le pidió que lo llamara si algo salía mal. Mientras regresaba a clase, recibió una llamada de Kazuki, quien le informó que su propuesta no pasó la tercera etapa. Sarata le agradeció todo lo que le enseñó en su corto tiempo juntos y le pidió su opinión honesta sobre su juego. Kazuki le dijo que su juego tenía mucho potencial y que, si hubiera sido seleccionado, habría disfrutado desarrollándolo con él. Después de que terminó de hablar y colgó, Tsurada se desplomó en el suelo con tristeza. Justo cuando comenzaba a hundirse más en su pozo de depresión, recibió un mensaje de texto de Ryunosuke preguntando cómo estaba Aoyama. Tsurada respondió que estaba bien, pero Ryunosuke le respondió de inmediato, preguntando si su estupidez era un rasgo natural o algo que había adquirido en el camino. Luego señaló que no había forma de que una persona que había estallado en lágrimas espontáneamente estuviera realmente bien. Al darse cuenta de su error, Sarata corrió de regreso a la enfermería, solo para descubrir que Aoyama no estaba allí. Inmediatamente, comenzó a buscarla como si fuera el One Piece, y se sorprendió al verla de pie afuera bajo la lluvia. Cuando llegó a ella le preguntó por qué le había mentido, y ella admitió que era porque no quería que él la viera débil. Al escuchar lo quebrada que sonaba, Sarata intentó consolarla, pero Aoyama se negó a escuchar. Cuando se dio cuenta de que estaba cayendo en una espiral de dudas, la sacudió y le dijo que podía confiar en él. Tan pronto como prometió que escucharía todo lo que ella tenía que decir, Aoyama rompió a llorar. También comenzó a hablar y le dijo que creía haber desperdiciado su vida persiguiendo un sueño que ahora parecía inútil. Después de escuchar todo lo que tenía que decir, Sarada la consoló y le aseguró que su sueño no carecía de sentido. Una vez que estuvo lo suficientemente tranquila, la llevó de regreso a la enfermería, donde se cambió a su chándal antes de que Chihiro llegara para ver cómo estaba. La mujer le dio algo de medicina y se fue después de indicarle que descansara hasta que terminara la escuela por el día. No queriendo estar sola, Aoyama le suplicó a Tsurada que se quedara con ella hasta que se durmiera. Tsurada accedió, y mientras yacía en la cama junto a la suya, le dijo que su propuesta había sido rechazada. Hablando más, admitió que estaba triste por ello, pero dijo que no dejaría que eso le impidiera perseguir su sueño. Pronto se durmió, y cuando despertó más tarde, ya estaba oscuro afuera, lo que le hizo darse cuenta de que se había perdido la firma de la petición. Inmediatamente salió corriendo para unirse a los demás y preguntó por qué no habían ido a despertarlo. Le dijeron que era porque no querían que Aoyama se quedara sola, y le aseguraron que no necesitaba sentirse mal por no haber ayudado.
Cuando regresaron al dormitorio más tarde, encontró una carta de la compañía de videojuegos dirigida a Mashiro. Querían que ella los ayudara con sus diseños de personajes después de ver los dibujos que hizo para su propuesta, y esto enfureció a Serata. Comenzó a quejarse de cómo las cosas nunca salían a su favor, y en medio de su diatriba, cambió al tema de la situación del dormitorio. Mashiro luego reveló que sabía que el dormitorio iba a ser demolido por su culpa, y luego se fue antes de que él pudiera decir algo. Al día siguiente era el día de la graduación, y mientras todos iban al comedor para desayunar, Sarada fue a despertar a Mashiro. Sin embargo, ella no respondió, así que él entró para ver si estaba bien, y descubrió que no estaba en la habitación. Pensando que había ido a buscar algo, la buscó, y al no encontrarla les dijo a los demás que estaba desaparecida. Justo entonces, Shichiro habló desde su lugar junto a la puerta, diciendo que Mashiro había empacado su maleta y se había ido esa mañana. Sarada preguntó por qué no había intentado detenerla, y Shichiro respondió que Mashiro ya había tomado la decisión de irse, mientras Sarada luchaba por digerir esto. Ryunosuke anunció que Mashiro estaba en la escuela después de haber rastreado su ubicación. Inmediatamente todos subieron al coche de Masaki y ella los llevó a la escuela tan rápido como pudo. Cuando llegaron, siguieron la señal hasta la sala de arte, pero Mashiro no estaba allí, aunque sus pertenencias sí. La pintura en la que había estado trabajando también estaba allí, y el grupo se asombró al ver que era de ellos en Sakura-Zu. Sin embargo, Mashiro no estaba en ella. Esto les hizo darse cuenta de que ella había estado al tanto de la situación desde el principio y ya había planeado irse si su petición fracasaba. Sarada estaba muy enojado por esto, pero Jin le dijo que aún no había terminado, así que acordaron separarse y buscar a Mashiro. Sarada y Oyama se dirigieron inmediatamente a la estación de tren, pero Oyama decidió revisar las tiendas de conveniencia en caso de que ella se hubiera detenido allí. Mientras Sarada seguía corriendo, ella le gritó para que cumpliera su promesa de escucharla después de que obtuviera el resultado de su audición. Curioso, Sarada preguntó qué quería discutir, y ella le dijo que estaba contenta de haberse conocido. Según ella, él fue su inspiración para trabajar más duro, y no podía agradecerle lo suficiente por ayudarla a construir su coraje. Cuando terminó de emocionarse, le dijo que le contara a Mashiro cómo se sentía realmente cuando la encontrara. Sarada luego continuó hacia la estación de tren, y cuando llegó, se sintió aliviado al ver a Mashiro al otro lado de las vías. Como estaba impaciente, la llamó por su nombre y le preguntó por qué se había ido. Aunque ella sabía por qué, Mashiro le dijo lo que ya habían descubierto en la escuela, pero añadió que la razón principal era que no quería que él la odiara. Al escuchar esto, Sarat se disculpó por lo que había dicho la noche anterior por celos, añadiendo que ella era su inspiración para mejorar. No se detuvo allí y continuó diciéndole cuánto la amaba, pero el tren se detuvo en ese momento, interrumpiendo el ambiente. Cuando finalmente salió de la estación, vio que Mashiro ya no estaba al otro lado, así que asumió que se había subido al tren. Justo cuando estaba a punto de ceder a la tristeza, Mashiro lo llamó desde las escaleras y se dio cuenta de que ella había venido hacia él. Ella le dijo que no quería irse, pero seguía culpándose por lo que le estaba pasando al dormitorio. En ese momento, Oyama hizo notar su presencia y le dijo a Mashiro que dejara de culparse por cosas que estaban fuera de su control. Luego la abrazó y dijo que ninguno de ellos la acusaba porque ella era una de ellos, y el dormitorio no sería lo mismo sin ella. El momento emotivo fue pronto interrumpido cuando Ryunosuke y Rita llegaron y les dijeron que la ceremonia de graduación estaba a punto de comenzar. Inmediatamente corrieron de regreso a la escuela para no perderse la ceremonia. En el camino, Rida les dio algunos pines de Sakura y Ryunosuke explicó que el consejo estudiantil los había distribuido. Cuando finalmente llegaron a la escuela, se alegraron de ver que la ceremonia aún no había comenzado, pero Ryunosuke se detuvo en las escaleras porque estaba cansado. Al ver esto, Rita decidió quedarse con él mientras Sarada, Mashiro y Oyama entraban al gimnasio para la ceremonia. Comenzó con el discurso de apertura antes de que Masaki fuera llamada para dar el discurso de la mejor estudiante. Esto sorprendió a los profesores porque sabían con certeza que los logros académicos de la chica eran dos palabras aparte. Cuando subió al escenario, comenzó su discurso diciendo que los últimos 3 años que pasó en la escuela habían sido los mejores de su vida. Dijo que si no hubiera sido por su maestra quien la animó a tomar los exámenes de ingreso, nunca habría considerado asistir a la escuela. Como se sentía nostálgica, comenzó a hablar sobre su experiencia en Sakurajuzu. Ella había sido la primera en ser sentenciada a la llamada casa de delincuentes, y todos los días rezaba para que las habitaciones se llenaran de personas a las que pudiera llamar amigos. Sus oraciones finalmente fueron respondidas, y después de que relató todos los días buenos y malos que tuvieron, comenzó a agradecer a Sarada y a los demás. Se dirigió a cada uno de ellos por separado, agradeciéndoles y animándolos a dar lo mejor de sí. Chihiro no se quedó fuera, y cuando terminó, imploró al cuerpo estudiantil que se opusiera a la injusticia que la junta escolar intentaba infligir a Sakura-Zu. Al darse cuenta de que una revolución se avecinaba, el director les instruyó que ignoraran sus afirmaciones y exigió que Masaki abandonara el escenario. Cuando él siguió insistiendo en que sus palabras eran una mentira, Jin intervino, diciendo que no lo eran. También le recordó que había aceptado el discurso cuando Taibayashi se lo entregó antes, así que estaba siendo un hipócrita.
Las palabras de Jin hicieron que el hombre se diera cuenta de que había sido engañado, así que su ira aumentó, y ordenó a los profesores que bajaran a Masaki del escenario. Justo cuando estaban a punto de hacerlo, Mashiro, Sarada y Aoyama comenzaron a gritar cuánto amaban a Sakurazu. Al ver lo valientes que eran frente a la opresión, los otros estudiantes comenzaron a exigir que la escuela revirtiera su decisión. Cuando sus voces se hicieron más fuertes, Ryunosuke entró y le dijo al director que había sido derrotado. Tatibayashi añadió entonces que sería en su mejor interés acceder a la demanda de los estudiantes, pero el hombre aún se negó. Al ver esto, Chihiro subió al escenario y pidió a los estudiantes que votaran a favor o en contra de la demolición de Sakurazu. Misaki fue la primera en votar en contra levantando su pin, y cuando los demás lo vieron, todos la imitaron. Luego les pidió que lanzaran los pines al aire, y después de hacerlo, ella y sus amigos, incluida Chihiro, fueron expulsados del gimnasio. A pesar de esto, el grupo se mantuvo de buen ánimo porque sabían que habían logrado su objetivo y pasaron el resto de su tiempo en el exilio divirtiéndose. Al día siguiente, después de que Sarada arreglara de nuevo el letrero fuera del dormitorio, Oyama vino a informarle que había terminado de empacar sus cosas. Resultó que la noche anterior, ella había decidido continuar persiguiendo su carrera de actriz de voz con o sin el apoyo de sus padres. Sin embargo, Chihiro le había aconsejado no hacerlo, diciendo que las cosas serían mucho más fáciles si convencía a sus padres de estar de acuerdo con ella. Al ver la sabiduría en las palabras de la mujer, Aoyama decidió regresar a casa y hablar con sus padres. De vuelta en el presente, Masaki llegó en su coche, así que todos salieron del dormitorio y subieron al coche porque tenían lugares a donde ir. Su primera parada fue el aeropuerto porque Rida tenía un vuelo que tomar, pero la astuta chica se aseguró de robarle un beso a Ryunosuke antes de salir corriendo. Después de dejar el aeropuerto, fueron a la estación de tren para dejar a Jin y Aoyama, quienes iban a Osaka. Mientras se despedía de Masaki, Jin la besó y le entregó el formulario de registro matrimonial que ella había deslizado en su casillero hacía un tiempo, pidiéndole que lo guardara hasta que él se graduara para hacerlo oficial. Mientras ellos se perdían en su propio mundo, Aoyama se despidió de los demás y prometió regresar con buenas noticias. Después de que su tren partió y Masaki se fue, Sarada se quedó con Ryunosuke y le preguntó si podría desarrollar un juego por su cuenta, y Ryunosuke respondió que sí. Esto animó a Sarada. Así que le dijo a Ryunosuke que estaba dispuesto a dar el audaz paso de crear algo que amaba, pero cuando Ryunosuke comenzó a ponerse sentimental, inventó una excusa para irse. Sarada luego dirigió su atención a Mashiro, quien miraba un cerezo en flor y al instante recordó el día en que se conocieron. Un rato después, regresaron al dormitorio y Mashiro intentó colgar su pintura. Desafortunadamente, se cayó, así que Sarada corrió a ver cómo estaba y se sintió aliviado al ver que no estaba herida. Cuando miró la pintura, notó que ella se había incluido en ella y se puso feliz. Sin embargo, la chica lo sorprendió pidiéndole un beso. Aunque su razón era puramente por curiosidad porque los demás lo habían hecho, Sarada dudó. Cuando finalmente decidió hacerlo, uno de los gatos se le pegó a la cara. Para cuando se lo quitó, Mashiro había perdido el interés, pero aún así lo besó en la mejilla para que no se enfurruñara como un perdedor. Semanas después, comenzó el nuevo semestre, y dos estudiantes, Kana y Lori, se mudaron a Sakurazu. Sin embargo, la primera impresión que Sarada y Ryunosuke les dieron los asustó de por vida. Mientras intentaba esconderse de ellos, Lori entró en la habitación de Mashiro y cuando ella le pidió que se quitara la ropa, él lo hizo sin hacer preguntas. Afortunadamente, Aoyama llegó y lo detuvo antes de que pudiera meterse en problemas. Esa noche, celebraron una fiesta de bienvenida y Tsurada se sorprendió al ver a una segunda estudiante, que resultó ser Yuko. Cuando preguntó cómo lo había logrado, ella admitió que le había dado el número de examen equivocado el día que fue a revisar los resultados. Justo entonces, Mashiro entró en la habitación con su pintura, pero alguien tocó el timbre en ese momento, así que Sarada fue a ver quién era. Para su sorpresa, descubrió que era Masaki quien reveló que era su nueva vecina y la esposa de Jin porque había presentado el formulario de registro matrimonial. Cuando ella fue a unirse a los demás en el comedor, Sarada comenzó a reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida en el último año. ¿Crees que el nuevo año sería tan loco como el anterior? ¿Y Sarada finalmente le pediría una cita a Mashiro? Si has visto este video hasta este punto, déjanos saber quién es tu chica favorita de Sakurazu. Además, echa un vistazo a este próximo video.